Acompáñeme con su Biblia. Nos gozamos de verles a cada uno de ustedes, familias preciosas que se han encaminado a este lugar para poder glorificar juntos a nuestro Dios, y también a las familias preciosas que desde casa siempre se unen a nuestro culto, a nuestra transmisión. También les damos la bienvenida y nos alegra el que nos permitan poder llegar a la intimidad de sus hogares. Qué bueno es poder saber que hay familias que desde casa también se unen para glorificar el nombre de nuestro Dios. Hoy bendecimos la vida de Erika. Te felicitamos, Erika, por tu cumpleaños. Es una bendición cumplir años, aunque fue el día de ayer, ¿verdad? Pero qué gozo es poder cumplir años. A mí me gusta cumplir años. Ya dentro de poquito voy a estar de manteles largos. Es que ahorita nos encontramos en el mes más lindo del año, de veras, en donde no se sabe si cantarnos el corito de cumpleaños o el himno nacional, dicen algunos ingratos, ¿verdad? Pero no importa, lo importante es que aunque nos den pastelito y comidita, ¿verdad? No, hoy solo con el hecho de tener salud es una bendición, mis hermanos. Ya dentro de poco también el Señor me va a permitir cumplir años, pero hoy felicitamos a Erika, que el Señor le ha regalado la vida. A mi esposa hace poquito estuvo también de manteles largos, y gracias al Señor por esa bendición que nos da de la vida, que es un privilegio maravilloso. Por favor, vayamos con nuestras Biblias a Primera de Pedro, capítulo número 2 y versículo número 9. Cuando leemos esta palabra, podemos encontrar por lo menos 4 principios de la posición y de las credenciales que nosotros contamos en el Señor. Esto es parte de la posición que hemos adquirido de parte de nuestro Dios. Vea un pasaje bien precioso que nos presenta la posición del cristiano, del creyente en este tiempo. Dice el verso 9, lo tenemos todos, 1 de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois, oiga, número 1, linaje escogido. Número 2, real sacerdocio. Número 3, usted y yo somos nación santa. Número 4 dice: pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito, para que anunciéis, dice la palabra, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo cuando leo este pasaje, mis hermanos, puedo ver realmente el privilegio tan especial que cada uno de nosotros tenemos en Cristo. El poder saber que hoy nosotros tenemos identidad, tenemos una posición, sabemos a quién le pertenecemos, sabemos realmente cuáles son nuestros orígenes, porque por eso yo quiero hablar en esta noche el primer principio que el Señor presenta acerca de que somos linaje escogido. En algún momento a nuestros hijos yo digo a nuestros hijos, hablando en aspectos generales, a mis hijas y a cada uno de sus hijos, en algún momento les han pedido en la escuela, en sus estudios, que elaboren el árbol genealógico, ¿verdad? Que elaboren ese árbol genealógico para que ellos puedan tener presente de dónde vienen, cuáles son sus orígenes, cuál es su línea sanguínea, o en este caso su línea genealógica, ¿verdad? Con el fin, y en algún momento van con papá, mamá, mami, y ¿quiénes son mis bisabuelos? Y a veces nosotros quizás ya ni los conocimos, ¿verdad? Yo no sé si usted conoció a sus bisabuelos. Por lo menos a los abuelos sí los conocimos. A los bisabuelos, ¿alguien que haya conocido a los bisabuelos? A los tatarabuelos, ¿se recuerda usted? O no sé hasta qué generación usted se recuerda, pero en algún momento buscamos o rebuscamos esa información para poder conocer nuestros orígenes y nuestra línea sanguínea.
nuestra línea generacional. Y pues en algún momento nosotros podemos retroceder algunas generaciones para poder conocer precisamente de dónde venimos. Cuando leemos este pasaje que acabamos de dar lectura, el apóstol Pedro dice: mas vosotros sois un linaje escogido. Cuando hablamos, mis hermanos amados, del linaje escogido, precisamente el texto nos presenta acerca de esa línea generacional o esa línea sanguínea de donde nosotros venimos. Si quisiéramos verlo desde aspectos propiamente bíblicos, porque en aspectos propiamente biológicos usted sabe perfectamente cuál es su árbol genealógico. Usted sabe perfectamente de dónde viene. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, cuando nosotros vamos al texto bíblico, podemos ver que siempre Dios quiso y tuvo en mente el diseño de poder crear un pueblo suyo, un pueblo propio, el poder crear y poder desarrollar un pueblo exclusivo de su exclusividad, donde Él pudiera llevar a cabo sus planes, sus propósitos para la gloria de su nombre. Por eso es que vemos que desde Adán se desprende la línea generacional bendita de parte de Dios. Podemos ver que Adán tuvo, al inicio tuvo dos hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel, pero luego Adán tiene un hijo más llamado, ¿cómo se llamaba el hijo de Adán? Llamado Set. Vamos ahí, ¿verdad? Llamado Set. Y de la línea de Set es que comienzan a desprenderse algunas generaciones, que precisamente ahí va el propósito, el diseño y la línea sanguínea, ese linaje escogido que Dios había precisamente en su presencia divina había diseñado. Ahí surge Noé, más adelante ahí viene Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob nosotros sabemos que salen las 12 tribus de Israel, pero dentro de las 12 tribus de Israel hay una tribu que es bien interesante, y es la tribu de Judá. Porque en la tribu de Judá precisamente nace dentro de lo que es la monarquía hebrea, nace David, su hijo Salomón, y de Salomón y más adelante vamos a ver y nos vamos a encontrar entonces que ahí viene precisamente nuestro Salvador Jesucristo. Ahí viene, de esa línea, de esa genealogía es que viene el Salvador del mundo. El propósito y el diseño de Dios siempre fue poder crear un linaje escogido. Pero claro, dentro de ese linaje escogido no formábamos parte ninguno de nosotros, porque ese linaje era exclusivo y muy particular. ¿De quién? ¿De quién, mis hermanos? De los judíos, del pueblo de Israel. Pero como el apóstol Pablo, que presenta de una forma sistemática la palabra, y Pablo presenta la forma en que usted y yo fuimos injertados, dice la palabra, porque usted y yo fuimos injertados en el olivo. Hermano Manuelito, y al igual que algunos de ustedes que en algún momento quizás se dedican al cuidado de algunas plantas, o si no, vaya y métase en YouTube, ¿verdad? Hoy podemos ver muchos tutoriales de cómo poder trasplantar, o cómo poder hacer que una planta pueda ser injertada en otra, y cómo es que aunque sea de una especie diferente y usted la trasplanta, injerta, hace el injerto de un tallo sobre el tallo de una planta que tiene vida, que está cimentada, esa planta va a cobrar vida, porque al ser injertada, esa parte que ha sido injertada
comienza a recibir vida. Y precisamente cada uno de nosotros no éramos parte del linaje escogido, pero como diría Juan, a lo suyo vino, pero como lo suyo no le recibieron, dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, ahí fuimos nosotros injertados en el olivo. Me gustaría si pudiéramos buscar ese texto que Pablo habla acerca del injerto, que hemos sido injertados en el olivo. Yo creo que es Romanos. Si me ayudan, por favor, solo para confirmar ese pasaje, porque precisamente, ¿cuánto? Capítulo 11 de Romanos y verso 17. Vayamos rápidamente ahí a Romanos, porque ese proceso precisamente se operó al momento en que usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo. A partir del momento en que usted y yo le dijimos sí al Señor, usted y yo no éramos ese linaje escogido que venía desde la línea bendita de Set, pero sí usted y yo fuimos injertados en el olivo. Por eso vea lo que dice aquí: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, oiga, hablando acerca del pueblo gentil, ha sido injertado, dice la palabra, en lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia, oiga, del olivo. Vea qué precioso esto, porque usted y yo fuimos injertados en el olivo. Y la pregunta es: ¿quién es el olivo? Es Cristo. Él es el olivo. Y por eso dice: y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Por eso es de que cuando un tallo de algo es injertado en el tronco de algún árbol, ese tallo a partir de ese momento comienza a recibir vida, comienza a ser sustentado y se le comienza a ministrar todas las propiedades que hay en esa planta. Y eso es literalmente lo que al pueblo gentil no sucedió, porque el Señor, mis hermanos amados, nos injertó en el olivo también, así como el pueblo de Israel era el pueblo escogido, también el Señor a nosotros nos escogió. Por eso el apóstol Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido. El Señor a usted, amado hermano, amada iglesia, nos escogió. Así como Él escogió en la antigüedad al pueblo de Israel, también Él a nosotros de una forma particular también nos escogió para la gloria de su nombre. Y Él no nos escogió, y oiga lo que le voy a decir, y no se me vaya a sentir por lo que le voy a decir, pero Él no nos escogió porque hayamos sido los mejores. Él no nos escogió porque hayamos sido los más destacados. Tampoco nos escogió porque las cualidades o las características que teníamos eran las mejores que los demás. No, no nos escogió por eso. Probablemente nosotros éramos lo más vil, y eso es lo que Pablo también resalta: lo más vil, lo menospreciado, aquello que nadie daba nada por nosotros. Pero Él nos escogió, mis hermanos. Yo le aseguro, cuando usted y yo vamos a comprar algo, yo le decía hace un momento una mala experiencia que tuvimos con el comedor, ¿verdad? Aparentemente escogimos algo que a nuestro parecer era, pero ya le conté, ¿verdad?, nuestra experiencia. Por eso pregúntele al experto. Pregúntele al experto. Hay un programa ahí en televisión, verán las noticias, porque a veces nos dejamos llevar de malos consejos, ¿verdad? Hay malos consejeros y a veces hay consecuencias negativas. Pero en este caso, mis hermanos, el Señor nos escogió. Pero le decía, porque cuando se trata de elegir o de escoger algo, cuando usted va a hacer una compra, usted busca y rebusca
y usted trata la manera de elegir que lo que a su parecer es lo mejor. Cuando las hermanitas van a comprar sus frutas, sus verduras, ¿qué hace usted? De repente el vendedor se enoja, ¿verdad? Porque dice, mire, si no va a comprar, no me ayude, ¿verdad? Pero usted agarra, usted toca. Por ejemplo, yo acompaño a mi esposa a comprar, vamos a hacer nuestras compras. Vamos a comprar al mercado y yo la acompaño, yo ando buscando, a mi parecer, lo que es lo mejor a mi vista y a mi tacto, ¿verdad? Uno trata de escoger y de elegir lo mejor. Y la palabra nos enseña que usted y yo hemos sido un linaje escogido. ¿Sabe por qué usted y yo fuimos escogidos por Dios? Quizás, como le acabo de mencionar, tal vez a la vista de los hombres, usted y yo no llenábamos las cualidades, las características. Probablemente en cualidades, en potencial, en características, pueden haber muchas personas que nos sobrepasan. Pero había algo especial en usted. Había algo extraordinario en usted y en mí, y que fue precisamente lo que Dios vio en cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué fue lo que Dios vio? Que usted, amado hermano, usted le iba a corresponder a ese amor con que el Señor le había amado. El Señor sabía que usted le iba a corresponder, que usted le iba a amar, que usted, mi hermano amado, iba a ser sensible a su voz. Por eso el Señor le escogió. Por eso a mí me llama la atención. Vayamos por favor allá de Deuteronomio capítulo 7, versículo número 6 y el verso 7. El escritor presenta, porque lo mismo que pasó con el pueblo de Israel es lo mismo que sucedió con cada uno de nosotros. Dice allá, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios, dice, te ha escogido. Oiga, y a mí me gusta esto, te ha escogido, te ha elegido. Por eso dice la palabra en Pedro, linaje escogido. Nos eligió, nos escogió, dice, para hacerle, ¿qué dice su Biblia? No cualquier pueblo, no cualquier población, sino un pueblo especial, dice la palabra, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Quizás usted y yo en otro tiempo, oiga, y por eso le decía hace un momento, usted no se sienta mal si en otro tiempo usted no llenaba las cualidades, las expectativas. Quizás usted no y yo no llegábamos quizás ni a los pies de muchas personas. Pero ahora que estamos en Cristo, el Señor nos ha capacitado. Ahora que estamos en Cristo, Él nos ha dotado. Ahora que usted y yo estamos en Cristo, Él nos ha hermoseado, Él nos ha engalanado, Él nos ha hecho hombres y mujeres virtuosos para la gloria de su nombre. ¿Se ha puesto a pensar usted cada una de las diversas virtudes que usted posee ahora que está en Cristo? ¿Se ha puesto a pensar usted, como si lo queremos ver en aspectos propiamente sociales, las diversas inteligencias múltiples que se manifiestan en usted? Porque hablar acerca de las diversas inteligencias o las inteligencias múltiples, hay personas que tienen diferentes habilidades, es decir, no solamente tienen una sola cualidad, o no solamente tienen una clase de inteligencia. Yo no sé si son 7. Bueno, anteriormente creo que se resaltaban 7. Hoy creo que trascienden las inteligencias múltiples hasta, no sé si son 12 ahora. Yo recuerdo, por lo menos yo recuerdo las 7 u 8 creo que eran, pero hoy me parece que han descubierto muchas más. Muchas más, y son precisamente esas habilidades que cada uno de nosotros tenemos. Pero la pregunta es, ¿quién nos ha dado esas
esas habilidades, esas destrezas, esas capacidades, nada más y nada menos que nuestro Dios. Por eso es que el Señor dice acá, para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. 12 inteligencias. ¿Tienes algunas de ellas ahí? Solo pongamos el verso 7 en lo que encuentras ahí. El verso 7 dice: no por ser vosotros, oiga, y por eso le mencionaba, porque ahora lo que usted y yo somos se lo debemos a nuestro Dios. Lo que usted y yo poseemos, la identidad. Por eso el apóstol Pedro está resaltando ahora, mis hermanos, las credenciales que el pueblo de Dios tiene delante de la presencia de Dios, porque ese es el perfil que ahora usted y yo llenamos ahora que nos encontramos en Cristo. Pero en otro tiempo dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Porque cuando al pueblo de Israel y a usted y a mí se nos recuerda quiénes éramos, porque aquí dice: pues vosotros erais, ¿qué dice su Biblia? El más insignificante de todos los pueblos. Vea qué impresionante eso. Éramos el más insignificante de todos los pueblos. Pero al Señor le plació escogerle a usted, escogerme a mí, para hacer de nosotros un pueblo especial. Somos linaje escogido. Somos una descendencia escogida. Veamos las inteligencias. Lingüístico verbal. Por eso hay personas que aman y fascinan la lingüística, ¿verdad? Lógica matemática. Perdón, lo espacial. Ajá, lo espacial, lo musical, corporal sinestésica, corporal sinestésica, intrapersonal, interpersonal, natural. Estamos mencionando las inteligencias múltiples: naturalista, existencial, creativa, emocional y colaborativa. O sea, estas son parte de las diversas inteligencias múltiples. Y ahí usted puede ubicarse donde se encuentra, cuáles tiene, exacto, porque no necesariamente vamos a tener una inteligencia de esas. Usted quizás desarrolla varias. Porque ese es el Dios maravilloso al que servimos. El Dios que dice aquí la palabra que escogió a un pueblo insignificante, pero un pueblo que ahora Él lo ha capacitado. Un pueblo, por eso es de que es interesante saber, y por eso usted no se sienta mal, porque algunas personas dicen: es que hermano, yo no sé hacer nada. Pues el Señor no llamó a hombres y mujeres capacitadas, sino que el Dios que nos llamó es el que nos ha capacitado. Y si no, vamos a ver allá a un Moisés que decía que era tartamudo y torpe en el habla. Pero ¿quién le enseñó a hablar a Moisés? ¿Quién le ayudó para aquel quizás hombre tímido poder estar al frente de millones de hombres y de mujeres? Estar al frente de 12 tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel. El Dios que da la capacidad, el Dios que da la inteligencia, es el que capacitó a Moisés. Por eso usted y yo somos linaje escogido, amados hermanos. Él nos ha escogido para la gloria de su nombre. Y aquí mismo en Deuteronomio, donde nos encontramos, solo que en el capítulo 14 y su versículo número 2, vea lo precioso que dice aquí la palabra. Capítulo 14 y verso 2 dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová dice te ha escogido para que le seas un pueblo, que dice su Biblia, único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Oiga esto, mi hermano amado. Yo no sé si usted se goza, pero eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Es el proyecto, es el diseño de Dios para con su pueblo.
¿Cuántos somos pueblo de Dios? Somos el pueblo de Dios, mis hermanos. Somos ese linaje que el Señor ha escogido para que podamos ser un pueblo especial, un pueblo único, dice aquí, entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y aunque esto, tal como lo mencionaba al inicio, era relativo y era aplicable al pueblo de Israel y muy particular para Israel, pero tal como lo vimos en Romanos, usted y yo fuimos injertados en el olivo y por lo tanto, entonces esta palabra también es aplicable para usted y es aplicable para mí. ¿Por qué razón? Porque hoy Dios también ha hecho del pueblo de Dios un pueblo especial. Por eso el apóstol Pedro, hablando a la iglesia universal, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Somos, mis hermanos amados, un pueblo que ha sido elegido por Dios. Somos ese linaje escogido. Por eso es de que en nuestra sangre, mis hermanos, corre el ADN de Dios. Al haber sido injertados en el olivo, ahí corre la sangre bendita de Cristo en usted y en mí. Porque al hablar acerca, por eso iniciaba diciendo, cuando nosotros conocemos nuestra línea sanguínea, será inevitable el poder decir: es que yo no pertenezco a fulano de tal. Jamás. Cuando usted va y hacen el estudio del genoma sobre su vida, usted se va a dar cuenta que tiene las mismas propiedades de fulanito o de sutanito, porque en el genoma humano ahí está la composición de lo que de su línea sanguínea. Ahí están todas las propiedades, porque esa es la identidad sanguínea del hombre. ¿Sí? Ahí está toda el historial sanguíneo de la vida del hombre, especialmente hablando acerca de las diferentes líneas generacionales por donde nosotros venimos. Por eso es de que si pensemos que viviera el bisabuelo de alguien y usted es ¿qué podríamos decir? El bisnieto, y le hacen un examen, usted se va a dar cuenta que la misma genética que tiene el bisabuelo la va a tener usted, porque ahí corre el genoma. El genoma humano es precisamente el estudio de la genética de la vida del hombre, porque todos los seres humanos tenemos esa genética, tanto las plantas y todos los seres vivos, todo lo que existe tiene su propia genética, sus propias particularidades de sus orígenes, de sus fuentes. Y por eso es de que es inevitable el poder rehusar o renunciar a que podamos venir de determinada línea. Pero digo esto porque ahora por sus venas y por las mías, nada más y nada menos que corre la sangre bendita de nuestro Padre Celestial, que nos engendró. Por eso el apóstol Santiago, aunque también Juan, el evangelista Juan, está diciendo: los cuales, dice la palabra, no son engendrados por voluntad de carne, ni son engendrados por voluntad de varón, sino de Dios. Vayamos por favor a nuestras Biblias. Creo que es Juan capítulo 1, verso 12 o 13. 1:13 de Juan, ¿verdad? Vea lo que dice aquí la palabra. Esto es algo precioso, mis hermanos, porque usted y yo hemos sido engendrados por Dios. Los cuales, dice pero leamos desde el verso 11, porque en el verso 11 creo que dice, o el 12. En el 11 leamos desde el verso 11 para poder llevar la línea, ¿verdad? De lo que estamos tratando. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hablando acerca del pueblo de Israel. Pero dice el verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
Oiga, les dio potestad de ser hechos, dice, hijos de Dios. Por eso es de que ahora por sus venas y por las mías, nada más y nada menos, corre el ADN de Dios. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Por lo que vamos a ver en un momento. Dice, los cuales no son engendrados, ¿qué dice? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí hemos hecho algunas explicaciones en algún momento. Cuando dice la palabra, los cuales no son engendrados de sangre, usted sabe que hoy existen diversas formas de poder, de engendramientos. Por ejemplo, hay bancos de sangre o bancos donde congelan los espermas para poder hacer embarazos in vitro, se llama, ¿verdad? Para poder hacer este tipo de embarazos, van a un banco de sangre cuando hay algún problema de engendramiento o de fertilidad. Algunas personas optan por esa vía. Y van, y entonces hay un engendramiento a través de sangre, como dice acá, por voluntad de carne. Ya es la concepción que existe entre una pareja, entre un matrimonio, ¿sí? En donde se consuma el matrimonio y viene el engendramiento de los hijos de una forma natural. Y luego dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque cada uno de nosotros hemos sido entonces engendrados por Dios. ¿Y de qué manera fuimos engendrados por Dios? A través de la palabra, como lo dice el apóstol Santiago en capítulo 1, me parece, de Santiago. Vayamos rápidamente, así rápidamente. Estoy diciendo esto, mis hermanos, porque estamos hablando que pertenecemos a un linaje escogido. Capítulo número 1 de Santiago 1:18 dice, él dice la palabra, de su voluntad nos hizo nacer, dice la palabra, por la palabra de verdad, para que seamos primicias, dice, de sus criaturas. ¿Cómo fue usted concebido entonces? A través de la palabra. La palabra fue el esperma divino que fue depositado en usted y en mí, y esa palabra fue la que fue despertada para que usted y yo naciéramos a una vida nueva. Por eso es de que ahora nosotros andamos en novedad de vida para la gloria de Dios. Y si esto fuera poco, el apóstol Pedro, vayamos por favor así rápidamente. Yo voy un poco rápido, mis hermanos, por cuestiones del tiempo. Solamente, bueno, ya el tiempo creo que se me ha terminado, pero en el capítulo, creo que segunda de Pedro, donde dice que Él nos ha hecho participantes, dice, de su naturaleza divina. Capítulo número 1 de segunda de Pedro y verso 4, oiga, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegases a ser, dice la palabra, participantes, ¿de qué dice? De su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en medio del mundo a causa de la corrupción. Ahora, usted y yo, por eso algunos dicen, se parece al papá, o se parece a la mamá, ¿verdad? O salió igual, idéntico que el abuelo o que la abuela, porque todos jalamos. Dentro de la genética vamos jalando, ¿verdad? Y aunque a veces hay algunos que quizás no les guste que, mire, se parece al tío, ¿verdad? No. O de repente se parece al abuelo o a la abuela, pero si es parte de la genética. Sí. Es parte, porque somos participantes del ADN. Y entonces
tendemos a jalar. Por eso es de que ahora usted y yo, como linaje escogido, como resultado de esa línea, mis hermanos amados, sanguínea, esa descendencia de sangre que viene de parte del Padre, usted y yo hoy somos un linaje santo para la gloria de su nombre. Pero vayamos rápidamente, vayamos, el tiempo ya se me ha terminado, pero para no dejar la palabra, por lo menos mencionar algunos textos. Por eso es maravilloso el apóstol Pedro. Vayamos a Juan capítulo 15, verso 16. El apóstol Pedro está diciendo que nosotros somos más, vosotros, dice, sois linaje escogido. Y a mí me encanta este texto que vamos a leer. ¿Sabe por qué? Porque en el tema de haber sido elegidos, tal como se lo acababa de mencionar, ¿sabe quién le eligió a usted, mi hermano? ¿Sabe quién le eligió a usted? Fue el Señor. Vea este pasaje, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, dice el Señor, os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Yo cuando leo este pasaje, claro, el Señor le está hablando a los discípulos en aquel tiempo, pero también el mismo que escogió a los discípulos fue el que le escogió a usted, le escogió a usted y me escogió a mí, mis hermanos. Él nos escogió a cada uno de nosotros. Y por eso dice el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo he sido el que los he elegido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ha sido el Señor el que nos ha elegido. Por eso somos linaje escogido de parte de Dios. Él fue el que le escogió a usted. Por eso en algún momento nosotros decimos: es que cuando yo le rendí mi vida a Cristo, pero relativamente fue Él el que nos escogió. Fue Él. Y lo glorioso, el apóstol Pablo presenta algo bien especial. Vayamos a Efesios y quizás con esto vamos concluyendo por el tiempo. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice la palabra que Él nos escogió a cada uno de nosotros antes de que todo lo que ha sido creado fuese creado. Él nos escogió, dice, antes de la fundación del mundo, para que usted y yo oiga cuál es el diseño y por eso cuál es el estilo de vida que tenemos que tener ahora que estamos en Cristo, para que fuésemos santos, dice la palabra, y sin mancha delante de Él. Usted y yo debemos de llevar una vida pura, una vida limpia, una vida santa, para la gloria de su nombre. Pero me gusta porque dice la palabra de que Él nos escogió antes de que el mundo hubiese sido creado. Por eso es de que dentro de los miles de espermas que puede proporcionar el hombre al momento de la concepción, ya usted y yo ya éramos los elegidos, éramos los escogidos. Porque en su defecto se filtran dos, ¿verdad? Isaí, eres parte de un embarazo de cuaches o de gemelos. De gemelos, pero por algo te tronaste a tu hermanito, ¿va? No, broma. Saber que le hiciste, pobrecito a tu hermanito. No querías ser único, ¿verdad? Pero murió antes de nacer o nació. Sí, pues. Algo le hiciste, hombre. A los doctores, dice Isaí. Eras algo así como Jacob, ¿verdad? Pero fíjense, dentro del propósito de Dios a veces se dan que hay dos espermas que se logran, o a veces son tres, o en algunos casos 5, ¿verdad? Han habido quintillizos. Sí, han habido mujeres. Ay, qué tremendo, ¿verdad? Qué impresionante eso. Pero bueno, dentro del propósito de Dios, que ya figurábamos en la mente de Dios, usted y yo ya habíamos sido los elegidos
para podernos meter, para podernos introducir y que pudiera ahí toparse el esperma con el óvulo y pudiera darse la concepción, mis hermanos, algo maravilloso dentro del plan de Dios, porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Por eso usted y yo somos linaje escogido. Por eso el apóstol Pedro está diciendo, más vosotros sois linaje escogido. Ese es uno de los privilegios que cada uno de nosotros tenemos ahora que estamos en Cristo. No somos cualquier cosa. No somos cualquier cosa. Tampoco somos arrimados, sino que hemos sido injertados en el olivo, tal como lo veíamos desde el inicio. Así que en esta noche damos gracias a Dios, mis hermanos, porque el Señor nos ha dado una posición, nos ha dado una identidad. El Señor, mis hermanos amados, nos ha hecho hombres y mujeres especiales que en otro tiempo no lo éramos. En otro tiempo quizás no valíamos nada. En otro tiempo quizás éramos lo más vil, éramos lo menospreciable, tal como el Señor le dijo al pueblo de Israel: si ustedes eran el pueblo más insignificante de todos los pueblos, pero el Señor les escogió a ustedes para ser un pueblo especial. Y hoy nosotros, lo que somos, las diversas capacidades o las inteligencias múltiples, las diversas virtudes que hay en nosotros, se lo debemos a ese Dios maravilloso, que ha sido el que nos ha capacitado, nos ha dotado para la gloria de su nombre, porque en otro tiempo no éramos nada, pero ahora somos un linaje escogido. Lo que sí le digo es, independientemente de cuál sea su línea generacional, no, es que mire, hermano, por mis venas corre sangre azul. Es que mire, mi sangre es de la realeza. ¿Qué tal? Porque las familias importantes aún acá en Guatemala, por esa misma razón es de que habían muchos de ellos enfermos, ¿verdad? Y con problemas de salud, porque se casaban entre la misma familia supuestamente para conservar su patrimonio y para conservar supuestamente su pureza de sangre. Imagínese hasta dónde llega eso, pero usted no se vaya a vanagloriar. Ay, hermano, es que viera la sangre que yo tengo. Es la misma, hombre. Es la misma que cada uno de nosotros tenemos. Lo único es que ahora por nuestras venas corre la sangre de Cristo, ¿verdad? Ahora corre la sangre bendita del Cordero de Dios que nos redimió. Así que vamos a orar en esta noche y vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque tal como hemos hablado y meditado en esta noche, Señor, podemos y tenemos el alto privilegio de que tú nos hayas escogido, de que tú nos hayas elegido, Señor amado. Somos linaje escogido. Somos ese pueblo, esa descendencia que tú escogiste para que fuésemos un pueblo especial, para que fuésemos ese pueblo, Señor amado, que siempre, desde antes de la fundación del mundo, estaba en tus planes y en tu diseño divino que fuéramos un pueblo especial. Hoy te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Y te damos gracias, Señor amado, porque cuando no éramos nada, ahora, Señor, tú nos has dado un nombre. Ahora tú nos has dado una posición. Ahora, Señor, tú nos has dado identidad. Como diría el cantante: Señor, yo sé quién soy. Yo soy tu hijo. Ahora tengo identidad. Muchas gracias, Señor eterno, porque sabemos ahora nosotros de dónde venimos. Y sabemos, Señor amado, que tenemos, Señor, paternidad, porque tú nos has hecho tus hijos verdaderos, tus hijos legítimos. Por eso te alabamos y te bendecimos, porque somos ese linaje escogido. Prospera la palabra en el corazón de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por tu Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias.
por hablarnos. Amén, Señor.